Bueno, bienvenida para todos ustedes, agradecemos su presencia. La Asociación Psicoanalítica Colombiana tiene el placer y el honor de tener como invitado al Dr. Ramit Volkan, cuyo currículum no voy a mencionar para no tomarme la mitad de la mañana. Vamos a estar funcionando de la siguiente manera. Él se va a referir primero a la psicoterapia del duelo y la depresión, como dice su programa, a una discusión antes de un espacio para el café y, si todo va bien, para unos palitos de queso calientes. Después se va a referir al paciente difícil. Tendremos una discusión y terminaremos, 10 minutos detrás del programa, entonces terminaremos a las 12:25. Para tener un espacio de almuerzo, empezaremos después en la tarde a las 2:30, donde el doctor Volkan nos va a hablar de narcisismo y la fantasía de la burbuja de cristal. Después de la discusión terminará la reunión. Están todos ustedes invitados a la obra de teatro escritorio de la secreta obscenidad de cada día, que me parece que está perfecta para un Halloween. Y entonces, otra vez, bienvenido el doctor Ramit Volkan. Agradecemos mucho su presencia, es un honor para nosotros tenerlo. El doctor Enrique Líbano, director del Instituto de Psicoanálisis Arturo Lizarazo, quiere darle bienvenida también. Thank you, all of you, for being here. Welcome to our place, and I hope that this becomes a habit for all of you to visit us regularly to our meetings. But today is a very particular one and very special one. And I would like to personally thank you for being here and there and everywhere, because you have taught us already quite a lot, and for your understanding of what we are going through, and with your experience and knowledge, we can make quite a bit of it. Welcome in the name of the IDEA program and the association. Thank you very much. Turn some lights on. Good morning, everybody. Thank you for inviting me to talk to you. And I was very impressed. I had a tour of the hospital, and I'm extremely impressed. So I decided that I'm going to stay at the patient. Nice food, jacuzzis, occupational therapy, everything. I'm also very happy to see young people, because they are our future of psychoanalysis. And so let's start. I was asked to talk about two topics. One is Hablará de dos temas. Uno es el duelo, mourning,
y el otro es la organización de la personalidad narcisista. En esta mañana vamos a hablar del duelo. También voy a presentar un caso antes del mediodía, y en la tarde vamos a hablar de la organización de la personalidad narcisista. Como psicoanalistas hemos leído sobre los enfoques de Freud en el duelo y la melancolía de Freud. Es parte de mi presentación repetir algunas cosas que todos sabemos, pero permítanme incluir algunas cosas en mi presentación y espero adicionar y que ustedes conozcan nuevas cosas al respecto. Este no es mi español. Fui al País Vasco y tradujeron muchas cosas. Yo no sé exactamente qué dice acá, pero aquí dice que hay dos clases de pérdidas. Una es la pérdida mental desarrollada. Imagínense a alguien de 2 años que perdió el seno de su madre, va creciendo, desarrolla pasos mentales, va a la segunda fase, desarrolla pérdidas mentales que son importantes. Si no vamos por esos pasos de ganar y perder a medida que vamos creciendo, cuando haya pérdidas concretas tendremos problemas. Hay pérdidas mentales, pérdidas concretas. Hay pérdidas en psicoanálisis en la fase de terminación. Voy a hacer una explicación sobre las pérdidas del niño en esa época y después voy a volver a eso. Ahora sabemos que Margaret Mahler vino y habló de la oralidad, la analidad, el falo, separación, simbiosis, etc. Tengo una carta de Margaret Mahler diciéndome, yo cometí un error, no hay autismo. No hay autismo. La fase autista, como les digo, no soy investigador, pero como ustedes saben, la mente de un niño es mucho más activa de lo que imaginamos. Uno de mis mejores amigos en Finlandia, y él es finlandés. Él es probablemente el mejor investigador en temas psicológicos. Su nombre es Johannes Leftonen. Él está jubilado, yo también. Sabe cuán activo es el cerebro de un niño, ¿no? A pesar de eso, el niño lo tenía en español acá. Los niños no tienen una representación mental del otro. Toma tiempo tener una imagen mental. Cuando hablamos de niños y ellos están en duelo y sus respuestas al duelo son muy diferentes a las de los adultos, porque tenemos representación mental del otro. Luego el otro muere y esto es y mantenemos una representación mental de la persona. Aquí también lo tengo. Puedo exagerar y decir que si alguien desaparece en la vida de un niño, si usted le retira la comida, por ejemplo, también lo tengo en español, para entender la reacción del niño.
Tenemos que mirar su edad, si están desarrollando representaciones mentales de otros, si las mantienen, el tipo de pérdida, quién, la madre, alguien que ven con poca frecuencia, la seguridad de su ambiente familiar. Aquí está en español. A medida que el niño crece, él empieza a tener una representación mental estable. Él o ella se vuelve capaz de hacer un duelo como un adulto. Y luego llega la adolescencia, el tránsito a la adolescencia. Como ustedes saben, Bloss escribió sobre esto. Ostan en Chicago escribió dos documentos importantes sobre el tránsito a la adolescencia. Y esto llevó al comienzo del duelo adulto. Hay una fase psicobiológica en nuestra vida en la que decimos adiós, perdemos algunas expectativas del niño, ciertos apegos de la niñez y ganamos nuevos. Por ejemplo, en mi nuevo día, por ejemplo, usted empieza a expandir su mundo. El paso a la adolescencia es el momento cuando psicobiológicamente aprendemos realmente cómo hacer un duelo. Y esta idea viene de Martha Wolfstein. Me gustaría decir que si usted tiene una persona que viene como paciente a ustedes, que tiene un duelo complicado, aparte de investigar si él pasó por pérdidas mentales, también hay que preguntarle sobre su paso a la adolescencia. Eso le dice mucho de cómo esa persona no puede hacer entre comillas, un duelo normal. Wolfstein nos recuerda que tenemos una fase psicobiológica en nuestras vidas donde aprendemos cómo estar en duelo, hacer duelo como adultos. Como lo que voy a hacer ahora, me voy a enfocar en la muerte de una persona. Hay muchas diferentes clases de pérdidas. Estábamos hablando de eso ayer, el prestigio, la tierra, el trabajo. Pero la más típica que estudiamos es la pérdida de una persona. Me voy a referir a esto. Y después vamos a hablar de otras pérdidas más adelante. Muy bien. Me gustaría dividir las respuestas humanas adultas a la pérdida de una persona en dos categorías. Una es la crisis de dolor, que es la respuesta inicial, especialmente si usted no está preparado para la pérdida de alguien. Y la segunda es el trabajo de duelo, como Freud lo describió. La crisis de dolor hay un shock, un periodo de choque. Tenemos todos estos síntomas. Depende del tipo de pérdida. Si hay una abuelita que de 99 años que ha estado enferma en cama
por 10 años con algún tipo de enfermedad mental y ella muere. Uno está preparado para eso. No hay un choque. Pero si es un niño pequeño al que atropella un carro, eso es muy diferente. Cuando cuento estas cosas, depende de la preparación para enfrentarse a la pérdida. Hay una época, momento de... Esas son cosas que han escrito muchas personas que no son psicoanalistas. Estos son algunos síntomas. Por ejemplo, uno negocia. Uno dice, Dios mío, si yo no me hubiera ido ayer con mi padre en la lluvia, él no hubiera muerto. Y luego la persona se imagina caminar bajo el sol con su padre. Miremos en inglés. Uno niega. Esa persona, ella sabe que su esposo ha muerto. Pero a las 5:30 ella escucha que el esposo abre la puerta nuevamente. Uno llora. Hay sentimientos de culpa. Si yo no hubiera hecho esto, si hubiera causado aquello. Y esas funciones del yo. Hoy día hablamos de borderline, personas borderline, con personalidad limítrofe, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la escisión de la función del yo. La escisión del yo, de la función del yo. Uno sabe que alguien está muerto, pero no se comporta como si no lo estuviera. Es como si uno se golpeara en la cabeza y uno quiere abrir esa pared de forma tal que la persona vuelva. Usted grita, se hiere, tiene tanta rabia. Es como visitar un notario público. El oficial pone un sello y acepta el hecho de que sucedió la pérdida. La rabia en la sociedad no es aceptable. Mucha de esa rabia en esta fase es dirigida no hacia el objeto que causó el dolor. Es la persona que murió. Voy al cine, voy al bar, y suena mi teléfono y me dicen, mi mamá murió. Y uno dice, pero ¿cómo fue que ella se atreve a hacer eso, ¿no? A hacerme esto a mí? Pero la sociedad no permite eso, no tolera esa rabia. Prefiero enojarme con el doctor que estaba cuidando a mi mamá o algo, sin tener sentimientos de rabia. No puede uno aceptar la pérdida. Hay cosas culturales como, por ejemplo, yo soy de Chipre. Hace mucho tiempo, cuando era pequeño, recuerdo que usted contrataba personas. Ellos se sentaban en su casa, usted abría las ventanas. A medida que se sacaba el ataúd de la casa, ellos expresaban rabia a la persona que moría. No las esposas ni los hermanos, sino contrataban personas que decían, ¿cómo te atreves a dejarnos solos, a hacernos esto? Como psicoanalistas sabemos que pues no le decimos al paciente, oye, esta persona estaba muriendo y causó todos estos problemas. No lo decimos. Me voy a enfocar no en la crisis de dolor. Si la persona está teniendo mucha dificultad, él o ella puede buscar tratamiento. Y hay algunas posibilidades para que
las personas se involucran crónicamente en esa fase de dolor. Personas que ven televisión, si alguien muere, empiezan a llorar y continúan muchos síntomas por mucho tiempo. Pero ahora vamos a nuestro tema principal, que no es la crisis de dolor, sino el duelo. Definitivamente tenemos que ir hacia el trabajo de Freud de Duelo y Melancolía de Freud de 1917, que fue el primer trabajo que habló de la teoría de relaciones objetales. El primer documento. Toda esta gente hablando de relaciones objetales, pero Freud lo hizo porque él estaba hablando de representación mental. ¿Qué se hace con la representación mental del objeto? El duelo es cuando alguien muere, usted lo entierra, pero la persona muerta, el gemelo de la persona muerta está en su mente. Está muy ocupado. El duelo es estar muy ocupado con esa representación mental de esa persona. Redramatizar, relacionarse esa parte con esta parte u otra parte de ese duelo de una forma activa hasta que la relación con esta representación mental se calma y usted ya no está tan ocupado con esa representación mental. Freud se equivocó y sugirió en cierta forma que después de un año o dos este duelo normalmente finaliza. Pero si está buscando por la teoría, mirando no solo a la teoría, el duelo nunca termina, porque mientras que usted esté vivo, siempre tendrá una representación mental de esa persona. Me gustaría, puedo tener un diálogo con ustedes. Hay preguntas, pueden levantar su mano y tenemos algún tipo más de contacto. No sé si les estoy aburriendo. Por favor, ¿me dicen? La gente responde. En estos últimos días en Finlandia nadie hablaría. Enseñé en Finlandia más que en cualquier otro país en mi vida. Y conocí a cualquier psicoanalista, nietos, pero todos se sientan allá quietos. Cuando yo voy allá, hago un acuerdo con ellos antes de empezar a hablar. Les digo, si me van a darme el tratamiento finlandés, no voy a hacer una conferencia. En Colombia, por favor, comuniquémonos. Si está bien lo que les estoy describiendo, está bien como estoy describiéndoles la situación. Lo que voy a hacer es obviamente repetir lo que dijo Freud y vamos a adicionar cosas y modificarlas. Eso es lo que dijo Freud. Lo tengo en español acá. Freud describió las relaciones objetales, que la representación mental. Usted recuerda eso, usted llora, tiene recuerdos. Diferentes analistas dicen que es un año o dos. Eso es imposible, pero eso depende de la relación con la representación mental de la persona. Puede ser, si usted está preparado, si usted no está preparado, usted puede buscar otras cosas. Cuando esa representación mental se filtra y empieza a ser más
calmada, usted tiene energía para invertirla en otras cosas nuevas. En un sentido, un duelo normal es algo que lo enriquece a usted. Usted pierde algo, pero si lo hace normalmente, usted puede invertir su energía en otras cosas nuevas. Además, usted hace identificaciones que enriquecedoras. Estos son los hallazgos de Freud. Digamos que la imagen que viene a mi mente es... Lo siento, sí, dígame. El hombre joven, dice, es rico, es un hombre de negocios rico, es el hijo de un líder rico, pero se queja de que no está haciendo nada, quieren que él sea más responsable y su padre muere. Y conocí a su padre, yo conocí a su padre muy bien. Él tenía este hábito de pasarse la mano por la cabeza. Y yo también conocí a su hijo, era fantástico. Un par de años después, pasé por su negocio, entré y aprendí que el hijo tomó el cargo del papá en el negocio. Y dije, me voy a saludar a George. Entro y está George. Era muy joven y era todo loco. Y está sentado allí y muy contento de verme. Y él también se pasa su mano por la cabeza. Me dice, hola, doctor. Él se había identificado con su padre, incluso a nivel corporal. Esto no lo había hecho antes, pero ahora hacía como si estuviera hablando su padre. Él hace identificaciones. Una mujer que es dependiente, casada con un hombre, y el hombre la domina, y el esposo muere. Usted va a ver esta mujer y ella es la que está protegiendo su feminidad, se vuelve más activa. En el duelo normal, que es tan doloroso, pero como Freud dice, eso lo enriquece a uno. La vida es pérdidas y ganancias. El psicoanálisis es pérdidas y ganancias. Si hay buenas ganancias, podemos estar bien, ¿no? Pero Freud también dijo que también hay identificaciones desadaptativas, negativas. Este tipo de identificación incluso lo puede matar a uno. Durante su vida, durante nuestra vida, estos no son lo que yo he dicho. Esto se va hasta Freud. Tenemos una ambivalencia tremenda. No podemos separarnos de esa otra persona, pero al mismo tiempo queremos, entre comillas, psicológicamente matarlo. Esta persona muere, este hombre muere. Y la imagen que usted tiene dentro la quiere mantener porque usted dependió de esa imagen, pero a la vez quiere ser agresivo con esa imagen, con sí mismo. Y esto crea una lucha en su interior por la representación mental y su relación con esa representación mental. Si su agresión es demasiada, muy alta, quiere matar. ¿A quién mata? Porque esta imagen está dentro de usted. Esto es la psicodinámica del suicidio explicada. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? Muy bien. La melancolía. Hay melancolía, depresión. Si hay mala identificación después de una pérdida.
En nuestro trabajo en suicidio encontramos otro tipo de suicidio que no está en el libro de Freud. Eso es, usted va a un punto en que quiere usted se fusiona con el otro, una relación simbiótica con sus padres, o estas personas van a la tumba y literalmente se tienden sobre la tumba y se pegan un tiro como si fueran a fusionarse con esa persona. Ese es otro tipo de suicidio, no melancólico depresivo. Hubo un hombre que lo hizo, pero que no murió. Se volvió paciente y empezó a hacerse preguntas sobre este proceso. Cuando digo nosotros, les digo a qué me refiero. Les cuento de dónde vengo y estudiamos el duelo 5 años en la Universidad de Virginia. Me involucré en este tema, estuve analizando. Tuvimos terapias con pacientes, escribimos muchos trabajos. Digo, nosotros, es todas las personas que estaban junto conmigo en la universidad. Mucho después me di cuenta porque estaba yo involucrado en este tema del duelo. Vengo de Chipre, de Turquía, fui a Estados Unidos joven, como médico muy joven. 3 meses más tarde, mi padre me envió una carta, abrí el sobre y había un recorte de periódico ahí dentro. Me chocó. Era la foto de mi compañero de cuarto por 2 años cuando estaba en la escuela médica. Yo fui a Estados Unidos y él se fue a Chipre. Fuimos a Chipre a saludar a su mamá para buscarle medicina, pero a este hombre un terrorista lo mató. En Chicago, mis primeros meses, yo no conocía a nadie. Estuve en shock con la muerte de este hermano, por así llamarlo. No pude hacer un duelo. Obviamente, esta fue la razón por la que yo sublimé esta situación estudiando el duelo. Muy bien. Alguien muere. Digamos que hay 7 hermanos. Un miembro de la familia muere. Todos van a tener la reacción de dolor y todos van a tener una relación diferente. Vamos a estudiar por qué. Es como las huellas digitales. Nadie tiene la misma reacción a una pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué? La primera cosa, si ustedes tienen un individuo de ese estilo que venga a usted y se investiga cómo se desarrolla las pérdidas mentales. Uno pierde la madre edípica, pero usted encuentra cómo ser un padre edípico. Usted tiene dificultad en ir por esos pasos. Las respuestas a una pérdida real corresponden a sus reacciones de pérdidas cuando era niño. Investigamos el tránsito a la adolescencia, las pérdidas, otros problemas que no le permiten ir por un proceso psicobiológico de pérdida. La preparación. Si usted está preparado,
Por ejemplo, las personas jóvenes no saben. Había una vez cuando uno prendía el televisor y uno veía, no veía ISIS, uno veía era Vietnam. Ayer estaba preguntándoles a algunas personas jóvenes sobre algunos eventos históricos, pero nadie sabía. Había una guerra que se llamaba la Guerra de Vietnam. Muchos soldados norteamericanos fueron allá. Estábamos haciendo estos estudios y tuvimos más de un caso en que el esposo regresaba de la guerra, va a casa a ver a su esposa y ahí mismo ocurría un divorcio. Empezamos a preguntarnos por qué. Porque la esposa, en sus expectativas de fantasía, mató esa representación mental de su esposo. Cuando el esposo llega a casa, él no era la misma persona, no era el esposo. Y por eso se divorciaban. Por eso hay todas clases de reacciones al manejo de las representaciones mentales. La ambivalencia. Entre más ambivalencia haya frente a la persona que se pierde, es más difícil qué hacer con esta representación mental. Esto es un niño de 11 años me enseñó cómo hacer presentaciones de PowerPoint y me encanta hacer presentaciones de PowerPoint. Ahora me encanta hacer presentaciones con PowerPoint, pero no parece porque este era un hombre mayor. Y su hijo por 10 años llevaba al padre al baño. Había tal ambivalencia, estaba cansado, no podía hacer nada, porque la familia no tenía dinero. Cuando el padre muere, desde luego, esta representación mental del padre se relaciona con la ambivalencia increíble, y una ambivalencia increíble que no puede hacer un duelo. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, levanten la mano si tienen algún comentario. Gracias. ¿Escucho? Sí, estoy listo. I have an idea in my head. I have had an idea in my head for a long time, for a while, about the repetition of grieving, of grief, the incapacity, the inability to mourn grief. What happens when there is an obstacle to mourn grief in itself? Cuando dice grief, dolor, ¿usted habla de la primera fase? Cuando dice dolor, ¿estamos hablando de esta primera fase de crisis de dolor? The state of suffering. What she says is suffering. The state of the repetition, the permanent repetition of suffering without being able to give up, to separate from that pain and not being able to mourn grief. Estoy tratando de por practicidad. Una cosa es la reacción, el choque. Cuando hay dolor uno grita.
Uno dice, quiero que vuelva, me golpeo la cabeza con la puerta, con la pared. Esto no es de lo que habló Freud. La segunda, we're talking about the emotional, de doble mental y la relación con el doble mental. La gente puede quedar trabada, digamos, atascada en la primera fase. No pueden ir por la crisis de dolor. Hay muchos estímulos. Luego pasan a la negociación, a traer a la persona que está muerta. Aparecen los síntomas de la crisis de dolor. De lo que otro que estoy describiendo es que son personas que no pueden hacer duelo. No pueden hacer el proceso de duelo. Refiriéndose a la relación con la representación mental. Permítame, sí, voy a seguir hablando y tal vez voy a poder explicarle esto. Por ejemplo, si una pérdida está acompañada por el trauma real, perder a alguien es algo traumático si usted no está preparado. Es un evento traumático, pero la naturaleza de la pérdida puede adicionar diferentes tipos de trauma. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando de eso. Uno pierde a alguien, pero cuando pierde a alguien usted se siente desamparado, victimizado, humillado. Puede que no pueda expresarse. La persona, por ejemplo, se ahorca. Está usted en un carro, tiene un accidente en el carro, todo el mundo en su familia muere y usted no muere. Entonces salen sentimientos de culpa. Si la pérdida está conectada con el trauma real, aparte de perder a alguien, entonces hay muchas complicaciones, porque déjenme darle un ejemplo. Un segundo. Voy a ir a la parte de relaciones internacionales. Dos palestinos están caminando. Van a un punto. Está un soldado israelí. Él se pone muy ansioso para recibir. Él le dispara a uno de los dos hermanos, de los dos palestinos. El otro no puede expresar el shock y la rabia, porque en ese momento él también podría ser asesinado. Hay un trauma adicional en esa situación y ahí hay más complicaciones. Eso se puede encontrar si un paciente si una persona es su paciente. Usted escucha sobre estas cosas. Esa es la parte más inconsciente. Algunos de ellos tienen fantasías conscientes, pero si están conectadas con fantasías inconscientes, usted las descubre durante la psicoterapia o el análisis. Todos tenemos fantasías, sueños, todo tipo de cosas que las conectamos con los eventos reales. Les voy a dar más ejemplos más tarde sobre fantasías inconscientes. De acuerdo a la naturaleza de su fantasía, el trabajo hacia el duelo cambia, el enfoque del trabajo hacia el duelo cambia. ¿Alguien quiere hablar de una fantasía sobre una persona que ha muerto? Por favor, recuéstense en el diván. Por ejemplo,
Hay dos casos. Esta niñita, cuando se volvió una mujer hermosa, joven, vino a psicoanálisis y tenía algunos síntomas. No voy a darle los detalles, pero lo que hace ella es sentirse culpable de todo, de cualquier cosa normal, cualquier cosa que la defraude, la hace miserable. Ella no puede imaginarse tener sentimientos negativos sobre alguien. Dice, uno no puede tener sentimientos negativos sobre nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? A esa edad ella tenía sarampión. Tenía una hermana menor. Una semana más tarde, la hermana menor también tenía sarampión. ¿Me entienden? Y todo el mundo en la familia decía, le pasaste la sarampión a tu hermanita, ¿no? Y la hermanita menor muere. Hubiera sido diferente, mejor si lo hubieran manejado diferente. Lo que querían era proteger a la niña, de que ya no vieran su duelo, la preparación de la hermanita muerta. La encerraron a la niñita en un cuarto oscuro. Y ella desarrolló una fantasía inconsciente. Soy una asesina. Luego, esa persona no puede hacer un duelo. Cuando hay una pérdida personal, ella es la asesina. Hay que investigar. Estamos hablando de psicoterapia. Pero una vez su paciente viene, por favor obtengan la mayor información sobre los periodos del desarrollo. Eso es una herramienta para hacer intervenciones efectivas en los pacientes. ¿Alguna pregunta sobre esta pequeña niña? No entendí. Pedro, my name is Pedro. Quería preguntarte sobre sentimientos de culpa. No entendí lo que pasó a esta niña. Ella tenía sarampión y su hermana le dio sarampión y la familia la culpó a ella de tener sarampión y su hermanita murió de eso. Y a la otra niñita la encerraron para protegerla y nadie la ayudó en ese momento. Ella continuó sintiendo que ella había matado. Al pasarle la enfermedad a la hermanita, la había matado. Pero ella no estaba completamente consciente de eso. Sí, la niña no se puede sentar y decir, me dio sarampión y esto pasó. Solamente en el análisis salen esas fantasías a la luz. No quise dar toda la historia del caso. Tenía otra hermana. Ella nunca se casó. Esa niña nunca se casó. Tenía otra hermana que tuvo un hijo para traer a esa hermana muerta a la vida sin saber. Ella se convirtió la figura materna para ese nuevo bebé. Era un niño, un varón. Al punto de que la mamá verdadera estaba disgustada con ella. Pero tenía un buen trabajo, buen dinero, les daba regalos y cosas. El niño fue a la universidad y ella escribió un cheque por $3,000 y se lo mandó al muchacho. El muchacho
Estaba cansado de esto. El muchacho le mandó el cheque a ella, se lo devolvió y le dijo, de ahora en adelante voy a hacer mi propio dinero, no me mandes más dinero. Ella se deprimió, vino al análisis y ahí aprendimos estas cosas, entendimos estas cosas. No vienen con su propio conocimiento. Al estudiar, porque ella quería ser la madre del niño, vinieron los sueños y se dio cuenta de que tenía una fantasía en la que ella era una asesina. Micrófono. I haven't had the chance to mourn. I am surprised why people have guilt feelings because of the mourning. I would like to listen to you about this, to listen what you have to say about this. En este caso, los sentimientos de culpa estaban conectados con el evento real, porque ella le pasó el sarampión a la hermanita, ella la mató, en este caso. Pero los sentimientos de culpa son muy generales, no a un nivel muy alto. En casi todo el mundo. Yo fui a Estados Unidos y mi hermano fue asesinado por un terrorista. Uno siempre tiene sentimientos de culpa. Estos son casos patológicos. Personas que vinieron a ser mis pacientes con dificultades para hacer un duelo. Este es un hombre muy joven, altísimo, muy guapo, basquetbolista. Él quería ser un psicoanalista. Estoy en Colombia. Él fue a un psicoanalista. Él tuvo que ir a psicoanálisis. Cuando él viene a mí, este hombre tan guapo, me pregunto, veo que en una reunión social él siempre ve a la gente bailando y él se quedaba parado mirando. Él se quejaba de que cada noche él mira a su esposa. Si la mujer tiene sus ropa interior, sus panties, hay un mensaje de que no puede tener sexo con ella. Él se iba a la sala y se masturbaba. Él nunca le decía a su esposa, por favor, quítate los panties. Pero si la mujer no los tenía puestos, estaba todo bien. Hay algo por lo que él tiene que ser castigado. No les voy a contar toda la historia, pero este caso no importa. ¿Sí? I can hear. Microphone. Bueno, good morning. My name is Stella Goldstein. I would like to know if it is necessary to have a concrete reference of the lost object to be able to mourn properly. I mean, in environments like in Colombia, where we have a war, and we sometimes have a 99% certainty that the person is dead, but that 1% makes the mourning complicated, makes it different, makes it a different process. Desde luego, desde que hable del duelo individual, vamos a hablar de situaciones como las que suceden en Colombia o en Chipre, en otros lugares.
en el que hablamos del duelo social y la influencia del duelo individual. Estamos en este momento hablando de la parte individual. Este hombre viene, él tiene la siguiente historia de desarrollo. Él era de Virginia, en un área rural, con una granja, había una granja. Su madre se casó con un granjero que era alcohólico. Cuando tuvieron un hijo, lo llamó William, no es su nombre real. William llega a la época edípica, está sentado en la cama viendo televisión con su padre alcohólico. El hombre, su esposo, su padre muere ahogado con el alcohol en los brazos del niño. Lo entierran. La madre va a la casa de sus padres, de los padres de él, que eran granjeros ricos. Y allí el niño vive como un príncipe. Ahora es el príncipe, tiene tratamiento de el abuelo, la abuela, cuando se sientan con él. Quiero esto. Él es el príncipe de la familia, el rey de la familia. Mientras tanto, después de un año, la mujer conoce a un hombre cuya esposa había muerto. Y este hombre tenía 3 niños y se casan. Pero ni siquiera dicen ni una palabra sobre este paciente, que es el niño. Y un día la madre dice, bien, vamos a irnos y vivamos juntos en otra parte. Se van. El primer recuerdo es que se sientan en la mesa. Hay un pollo frito, hay otros hermanastros, y el niño acostumbrado a tener lo mejor del pollo, la mejor parte. Su padrastro le pega en la mano y le dice, no, tú no eres el único y el número 1 acá. Todos tenían su baño, lo pusieron en el sótano, solo. Antes dormía con su mamá, ahora ya no. Es devastador. Hay una rabia devastadora al perder esa posición. Cuando llega al tránsito adolescente, en el que él aprenderá cómo, si todo fue bien psicobiológicamente, todo va a estar bien, pero la madre en ese momento dice, estoy embarazada, voy a tener otro bebé. Y lo ponen hacia un lado, lo echan a un lado. Después de que supo sobre este evento, él se va. Él ve un perro, una perrita que acaba de tener perritos. Toma una pistola y mata a los perritos. No tengo que decirle a quién estaba matando. Estaba disparándole a ese nuevo niño que iba a nacer. Como en este caso de la niña, él tenía una fantasía de que él era un asesino. Él se castigaba diariamente, pero él no podía hacer el duelo. Como un adulto que perdía, no sabía cómo hacer el duelo como un adulto a su alrededor. El principal objetivo en psicoterapia, aparte de otras cosas, cuando uno llega al número 6, piensen en eso. Piensen si hay alguna posibilidad de una fantasía y traten de descubrirlo. ¿Ustedes saben cómo se mejoró este hombre? Él se fue a un centro comercial, el de Barak Show, en mi pueblo. Voy a contar mi historia. Siga con su pregunta. A Barak Stroud, y un perro lo muerde. ¿Cómo es que lo mordió un perro allá? No tengo ni idea.
Pero ese fue el punto de giro de su análisis. Ahora, por favor, su pregunta. Sí. Microphone. Ha estado hablando del duelo de pérdidas concretas. Me pregunto si va a hablar cuando lo que tenemos que sufrir es no tener un objeto concreto, o el objeto concreto o la posibilidad de establecer una buena relación con el objeto. Voy a eso en media hora. A propósito, me gustaría agradecer a la mujer que está aquí allá atrás. Es fabulosa. La intérprete es a quien agradezco. Gracias. Les voy a dar más factores. Later on, Jorge Liévano, psychoanalyst, I would like to merge this concept with the observation about the constant object. From the baby going from the oral to the anal stage, to make a permanent object relation in the mind of the child. So when the parents are away, they are present in the mind of the baby, and the baby is able to miss the one who is absent. The idea, the presence of absence, and to be able to work on a morning, in contrast with other people who haven't been able to have that ability. We can merge this concept with narcissism, with people who have not been able to develop that constant, that permanent perception. Muy bien. Así como a medida que usted desarrolla la representación mental del otro, usted empieza a desarrollar, empieza a hacer duelo como un adulto. Estoy de acuerdo. También digo que cuando uno pasa por el tránsito adolescente, eso se cristaliza. Se cristaliza el duelo de tipo adulto, ¿no? El número 7, el factor número 7, los factores culturales. Las personas tienen elementos culturales o religiosos para hacer el duelo. Algunas comidas o rezos. Les hablé. Las cosas culturales no pueden ritualizarse bien, y también eso complica el duelo. Bryce Boyer es otro antropólogo que trabajó con indígenas americanos. Los indígenas americanos, por un mes después de que alguien muere, ellos ven la representación mental visualmente en la lona, en la tela de su tipi, de su carpa. No es mental, pero realmente la visualizan en la carpa de su tipi para decirle adiós. Esto es, si tenemos estos pacientes con los cuales está usted lidiando en etapa de duelo, sus sueños a veces dicen que sueñan que la tumba no está cubierta. De repente, cuando siguen trabajando, ellos ponen una piedra encima de la tumba, de forma tal que
la representación mental no se levanta, no se despierta de la muerte. Rico Take es otro psicoanalista que escribió muy buenos libros, pero nadie los lee. Uno de los mejores analistas que yo he conocido en toda mi vida. Su muerte murió después de que se interesó en el duelo. Fue el primero que seriamente observó que el duelo normal nunca termina. Sí, lo que decía Freud pero él habló de la formación de recuerdos. El significado es que la representación mental con la que usted está constantemente lidiando se vuelve de repente un recuerdo. Su duelo llega a un fin práctico. Teóricamente guarda la representación mental. Freud también escribió cosas similares, pero los psicoanalistas sabemos que hay algo que se llama reacciones de aniversario. Digamos que, por ejemplo, su mamá murió cuando usted tenía 15 años. Usted hace su duelo, termina su escuela, la universidad, y ya luego tiene 20, 25 años, tiene un novio, tiene una buena vida y se va a casar. ¿En qué vaya a soñar esa noche? Aparece su madre en el sueño pidiendo permiso. La representación mental en ciertos aniversarios llegan, o aniversarios de muerte, o en otras situaciones. Las representaciones mentales nunca desaparecen. Voy a hablar de un tema que es mi investigación, que es tema de mi investigación. Freud habló del duelo normal, el duelo depresivo, melancólico. Pero una vez empezamos a ver estos pacientes, no sabemos, son cientos de ellos. Pensamos en otra división, el duelo permanente, el duelo perpetuo. La gente que no termina nunca de hacer el duelo. Para entender esto, primero trabajamos en los introyectos, el pluralismo. Hay ciertos... No se lee el trabajo de introyecto en la investigación psicoanalítica. Tiene que permanecer en el psicoanálisis esa palabra. ¿Por qué? Les cuento sobre este hombre. Él viene a mi consulta y me dice, vengo a verlo porque mi hermano, este hijo de puta, me molesta tanto. Y él dice, cada mañana cuando voy a trabajar, me dice cómo comportarme con mi jefe, cómo comportarme con mi secretaria, cómo hablarle a otras personas. Y peleo todo el tiempo con él. Y él no me escucha y sigue dándome esos consejos, esas órdenes. Estoy cansado. Él viene y me cuenta sobre esto en 4 sesiones, 5 sesiones, lo mismo. De repente me doy cuenta que su hermano ha estado muerto por 6 años. Murió hace 6 años. Y luego en psicoanálisis escuchamos, él me dice que su hermano está sentado en su hombro y le habla. Él no es psicótico. No es psicótico, solamente eso.
Es una representación mental de su hermano. Pero este hermano estaba antes dentro de él. Eso es más difícil para manejar. Viene de adentro. Puso a su hermano en el introyecto, lo puso en su hombro. El introyecto es una representación mental del otro, pero no hace parte de usted, no se identifica con ella. Usted no sabe si usted está deprimido, es ambivalente, pero la representación mental es muy activa, usted se relaciona con ella. Eso lo llamábamos introyecto. Es una representación mental especial que quiere ser una identificación, pero no se vuelve una identificación. Pero muy activamente usted interactúa con ella. ¿Es claro lo que les menciono? Y les dije sobre los indígenas, cuando ponen esos dibujos de esos introyectos en las telas de sus tiendas, de sus tipis, lo que sucede es que cuando empezamos a ver pacientes, de repente nos damos cuenta que algunas de esas personas tienen objetos mágicos. Por ejemplo, escuché una historia de un hombre que solía llevar a su padre al baño por 10 años. Esta es la historia. Cuando mi padre murió, yo estaba en el cuarto y yo sabía que él estaba muerto. Cuando yo supe que estaba muerto, yo subí las escaleras corriendo porque yo sabía que él tenía un reloj y estaba dañado. Y fui arriba, subí las escaleras y conseguí el reloj y todavía lo guardo. Yo siempre sé dónde está. ¿Por qué? Porque es un reloj viejito, pero yo llamaba a todo el mundo en Chicago preguntando quién puede arreglar ese reloj. Y nunca lo puedo arreglar. Si usted lo arregla, funciona. Si lo tiran, no se muere. Usted puede hacer que tomó la representación mental del objeto y lo puso en el objeto, y ese objeto se vuelve la representación mental afuera. Su representación de duelo pone la representación mental en ese objeto, afuera. A estos objetos los llamamos objetos eslabón, objetos vinculantes. Una vez que nos damos cuenta de eso, ¡ay, Dios mío! Hay tantos individuos con objetos vinculantes. La mujer de Virginia Occidental, ella es una de las 7 hermanos. Su mamá había estado enferma. Los 6 hermanos se casaron. Ella seguía cuidando a su mamá, que era muy desagradable, muy mala. Un día esa mujer va a Washington y encuentra a su antiguo novio y querían estar juntos. Era el momento para el sexo, para salir con otros. Ella se compra una bata de noche para estar con su novio. Pero la madre llama y dice, ¿dónde está? Se va al carro, se regresa. Cuando regresa le dice a la mamá, esto es lo que compré. Y la madre dice, dámelo a mí.
la madre se la pone, muere con esa bata puesta. Ese objeto se vuelve un objeto vinculante. Ella lo tiene, lo pone en una bolsa, como así, de esta manera. No lo tira, porque significa usted mata a su madre, termina el duelo, pero la idea es no matar eso. Entonces mantengo ese objeto. Encontramos estas cosas y empezamos a escribir sobre estos temas. Los objetos vinculantes. También se les dice, a veces equivocadamente se les dice objetos transicionales. Los objetos transicionales son entre mí y mi madre yo. Es como una linterna. Yo prendo la luz para ver si hay algo allá afuera, y cuando me canso la apago y solo me relaciono con ella. Es muy primitivo. Es conocer al mundo. Es un objeto para conocer el mundo. Los objetos vinculantes están llenos de símbolos y relaciones con esa persona muerta. ¿Me entienden? Encontramos que hay algo llamado objetos vinculantes. Algunos pueden ser fotografías. Cuando usted sabe que si una fotografía es un recuerdo natural, mi madre murió, yo tengo la foto de él o de mi mamá. Esos no son objetos vinculantes. Yo recuerdo. Eso es una continuidad generacional. Pero si yo tengo una foto de mi madre muerta y la guardo en mi oficina, en una caja fuerte junto con mi dinero, ahí usted se da cuenta que hay algo especial. Y cuando yo viajo, tengo que llevarme esa foto, esa caja fuerte encerrada con esa foto allá adentro. Y usted sabe que eso es un objeto mágico que es un objeto vinculante. Les contaré algo más. Es tan común. Por favor, la próxima vez que tengan pacientes y que si tienen dificultades en el duelo, el duelo perpetuo es como imita a todo, de eventos psicóticos a todo. ¿Usted cree esto no es psicótico? Hay algo sobre esa pérdida. Debe usted investigar, se debe investigar el objeto vinculante y se sorprenderán cuántas personas tienen objetos vinculantes y ellos no hablan. Y una vez que usted encuentra el objeto vinculante, el tratamiento cambia, porque no es que estén psicóticos, sino algunos objetos vinculantes se llaman objetos de último minuto. Por ejemplo, uno pone eso no es del siglo XXI, pero uno pone el gramófono para escuchar Mozart y suena el teléfono. Y dicen, a propósito, tu hermanastro se ahogó. Ven, el objeto. Es el momento en el que el hermanastro estuvo vivo y muerto. Ese es el objeto de último minuto. Uno, por ejemplo, está manejando un carro. El carro se estrella con un árbol y muere un niño. Él recoge una piedra del camino y para ese padre eso se vuelve un objeto vinculante. ¿Preguntas? Microphone. Luz Elena Restrepo. I was thinking if a transitional object can become a linking object.
when in a child who loses his mother. Es cierto. Estoy hablando del duelo de adulto. En los niños, ellos pueden invertir más tiempo en su objeto transicional, pero sí, o hay personas psicóticas que guardan sus objetos transicionales. Ustedes ven esas cosas, algunos títeres, algunas cosas, pero es una reactivación del objeto transicional. Un objeto transicional, cuando se vuelve objeto vinculante, ya no es transicional. Hay imágenes, símbolos. El objeto transicional no tiene esas historias. Muchas gracias. Hay fenómenos vinculantes. El paciente va al funeral, hay música. La de lluvia cae en mi cabeza, raindrops falling on my head. Y se pega a eso, a esa cosa. Ese es un fenómeno vinculante. Aquí está, Raindrops Falling on My Head, lluvia cae sobre mi cabeza, esa canción. Las gotas de lluvia que caen sobre mi cabeza. Les describo para que no confundan objetos transicionales con objetos vinculantes y con recuerdos. Esto es más una parte, la versión escrita de lo que les estoy diciendo. No sé qué es, pero tengo que mirar a la parte en inglés, pero muy bien. Cuando encontramos este objeto vinculante y yo y mis compañeros empezamos a escribir sobre eso, vemos pacientes. En esa época podíamos mantener a los pacientes en la unidad, viviendo ahí, en los hospitales de la universidad. La idea era que los objetos vinculantes son patológicos. No pensamos en su utilidad. Si tengo tiempo, les voy a mostrar un caso en que empezamos a descubrir que los pacientes pueden mantener esos objetos vinculantes. Nos enfocamos en eso y se abre un proceso de duelo. Es una psicoterapia por 3 meses orientada psicodinámicamente para que la persona pueda hacer el duelo. Si tengo el tiempo, les explico sobre esto. A medida que el tiempo pasó, encontramos que los objetos vinculantes pueden usarse como creatividad, pero antes de eso, los sueños de los que están en duelo permanente ven a la persona muerta, que está muerta pero no muerta. Otro sueño, por ejemplo, ven algo que está congelado, lo cual es su estado mental. En el proceso de duelo, pongan atención a sus sueños. Si están sufriendo de duelo perpetuo, los sueños les pueden dar algunas herramientas. Y también hay objetos vinculantes vivos. ¿Están aburridos? ¿Continúo? ¿Vamos bien?
Eso es también otro tema muy popular en la literatura psicoanalítica. Esas referencias son de profesores de pediatría, no de psicoanalistas. Los pediatras tienen más cosas porque ellos ven personas más normales. ¿Qué es? Una madre tiene un hijo. La madre tiene un hijo. El niño muere. La madre tiene otro hijo. Y le pone el nombre del niño muerto al niño al segundo hijo. Su madre piensa que no hay nada malo con eso, pero su madre, ya que su segundo hijo es una representación mental, un objeto vinculante del primer hijo, ahí es cuando hay un problema. Especialmente el trabajo con personas transgénero. Si usted es transgénero, usted, por ejemplo, es una niña, pero usted cree que es un niño. No es algo psicótico, pero creen que son un niño, por ejemplo. Estudié las situaciones familiares de ellos. Vi casi 500 de estos personas transgéneros, y una de las razones es que ellos se vuelven niños de repuesto. La madre tiene un hijo, muere, y tiene una niña, y hace que la niña sea la representación mental del niño, y trata a la niña como si fuera también un niño, un varón. Este niño, cuando crece, no tiene otra opción sino creer que es eso, que es normal, como si fuera se desarrolla como si fuera un hombre. Y usted ve esas cosas ahora en televisión, ¿no? Los niños de repuesto responden de manera diferente. Es también un fenómeno en la naturaleza humana que a veces no ponemos atención en la terapia. Hay personas en esta terapia que sí lo hacen. ¿Quiénes de ustedes son niños de repuesto? ¿O alguien conocen a alguien? Ay, Dios mío. Soy el mejor ejemplo. La gente me dice, ¿por qué escribe tanto sobre eso? Yo no puedo parar. Tengo que traer siempre el nombre de mi abuelo muerto, siempre al presente. ¿Qué pasó? Jorge Lievano. I am sure that what I'm going to say is maybe part of the globalization process. Often in Colombia, when a child or a boy or a girl dies, the name of the person who is born, the boy or the girl is given the name of the dead one. Esa es una costumbre en otras culturas. Eso no lo hace niño de repuesto, a menos que hay un depósito del niño muerto y se deposita en el niño, en el nuevo bebé, en el niño. La representación mental es tan idealizada que uno tiene que escribir libros sobre eso. Si el problema es el depósito en ese niño o esa niña, o depositar algo que ellos odien. Sobre esto tenemos muy buena respuesta. Me doy cuenta de la hora y tenemos que tomar un descanso. Aunque no he terminado, vamos a continuar con este tema y también presentaremos un caso psicoanalítico de los niños. ¿Tenemos 5 minutos más?
También hay animales que pueden ser objetos vinculantes. Este es George. Su nombre es George. Ellos no podían decirme. Tal vez esté todavía vivo. Estaba en un campo de refugiados. La familia georgiana, cuando los georgios apacios estaban peleando, luchando, esto era una familia muy prominente. El padre de la mujer era filósofo en Abjasia y poeta. Y su esposo era jugador de fútbol, era una estrella de fútbol y tenían 3 hijos. Cuando estalló la guerra, ellos tenían conexiones. Vino un helicóptero y pasaban por encima de los muertos. Pasé 6 años con ellos y ellos se habían ido. Habían dejado su perrito George en Abjasia. En la televisión de Rusia, ellos vieron que su casa había sido quemada. Entonces George fue la conexión con lo que habían perdido en la guerra. Y un día, en este campo de refugiados, imagínense un basurero de 1 milla. Ven a un perrito que se parece a George. Le ponen George y tenían un cuartico con 5 personas durmiendo ahí. Ese era el mejor lugar para George, porque George era el objeto vinculante a la vida perdida, al lugar perdido, y ellos su fantasía era que iban a ir a regresar a recuperar sus cosas. Pero a veces un objeto viviente se vuelve un objeto vinculante. Muy bien. Ahora detengámonos. Estamos bien. No me gusta leer. Hace muchos años dejé de leer y no me gusta hacer demasiadas referencias. Antes tenía que hacer muchas referencias para mostrar que sabía la literatura. Estoy hablando de una manera muy simple. ¿Está bien? Regresemos después de 15 minutos. Los espero acá. Gracias.